La Noche Ilustrada. Episodio 7. La Edad Media, tercera parte. Bienvenido, bienvenida a La Noche Ilustrada, un espacio de calma y relajación. Ponte cómodo, cómoda, ajusta el volumen y deja que el peso del día y los pensamientos intrusivos desaparezcan. Ha llegado el momento de cerrar los ojos, desconectarnos y conocer sobre un tema interesante. Hoy terminaremos el tema de la Edad Media, como siempre, con base en el respectivo artículo de la Enciclopedia Libre. Respira lo más profundo y lento que puedas mientras escuchas esta lectura. Sin más preámbulos. Baja Edad Media, siglos XIV y XV. La Baja Edad Media es un término que a veces produce confusión, pues procede de un equívoco etimológico entre alemán y castellano. Baja no significa decadente, sino reciente, por oposición al alta de la Alta Edad Media, que significa antigua, en alemán alt, viejo, antiguo. No obstante, es cierto que desde alguna perspectiva historiográfica puede verse al conjunto del periodo medieval como el ciclo de nacimiento, desarrollo, auge e inevitable caída de una civilización, modelo interpretativo que inició Gibbon para el Imperio Romano, donde es más obvia la oposición entre Alto Imperio y Bajo Imperio, y que se ha aplicado con mayor o menor fortuna a otros contextos históricos y artísticos. El símil astronómico de ocaso que Johann Huizinga convierte en otoño es utilizado con mucha frecuencia en la historiografía, con un valor analógico que más que una decadencia en lo económico o lo intelectual, refleja un claro agotamiento de los rasgos específicamente medievales frente a sus sustitutos modernos. La crisis del siglo XIV. El final de la Edad Media llega con el comienzo de la transición del feudalismo al capitalismo, otro periodo secular de transición entre modos de producción que no finalizará hasta el final del antiguo régimen y el comienzo de la Edad contemporánea, con lo que tanto este último periodo medieval como la Edad moderna entera cumplen un papel similar y cubren una similar extensión temporal, 500 años, a lo que significó la antigüedad tardía para el comienzo de la Edad Media. La ley de rendimientos decrecientes empezó a mostrar sus efectos a medida que el dinamismo de los campesinos forzó la roturación de tierras marginales y las lentas mejoras técnicas no podían sucederse a un ritmo semejante. La coyuntura climática cambió, acabando con el denominado óptimo medieval que permitió la colonización de Groenlandia y el cultivo de vides en Inglaterra. Las malas cosechas condujeron a hambrunas que debilitaron físicamente a las poblaciones, preparando el terreno para que la peste negra de 1348 fuera una catástrofe demográfica en Europa. La repetición sucesiva de epidemias caracterizó un siglo secular. Consecuencias de la crisis. Las consecuencias no fueron negativas para todos. Los supervivientes acumularon inesperadamente capital en forma de herencias, que pudo en algunos casos invertirse en empresas comerciales, o acumularon inesperadamente patrimonios nobiliarios. Las alteraciones de los precios de mercado de los productos, sometidos a tensiones nunca vistas de oferta y demanda, cambió la forma de percibir las relaciones económicas. Los salarios, un concepto, como el de circulación monetaria, ya de por sí disolvente de la economía tradicional, crecían al tiempo que las rentas feudales pasaron a ser inseguras, obligando a los señores a decisiones difíciles. Alternativamente, primero tendieron a ser más comprensivos con sus siervos,
que a veces estuvieron en situación de imponer una nueva relación, liberados de la servidumbre, mientras que en un segundo momento, sobre todo tras algunas rebeliones campesinas fracasadas y duramente reprimidas, impusieron en algunas zonas una nueva refeudalización o cambios de estrategia productiva como el paso de la agricultura a la ganadería, expansión de la mesta. El negocio lanero produjo curiosas alianzas internacionales e interestamentales, señores ganaderos, mercaderes de la lana, artesanos de paños, que suscitaron verdaderas guerras comerciales. En ese sentido se ha podido interpretar las cambiantes alianzas y divisiones internas Inglaterra, Francia, Flandes durante la Guerra de los 100 Años, en la que Castilla se implicó en su propia guerra civil. Únicamente los nobles con más capacidad, demostrada la mayor parte de las veces por el despojo de nobles con menos capacidad, pudieron convertirse en una gran nobleza o aristocracia de grandes casas nobiliarias, mientras que la pequeña nobleza se empobrecía, reducida a la mera supervivencia o a la búsqueda de nuevos tipos de ingresos en la creciente administración de las monarquías o a los tradicionales de la Iglesia. En las instituciones del clero también se va abriendo un abismo entre el alto clero de obispos, canónigos y abades, y los curas de parroquias pobres, y el bajo clero de frailes, o clérigos vagabundos, de opiniones teológicas difusas, o bien supervivientes materialistas en la práctica, goliardos o estudiantes sin oficio ni beneficio. En las ciudades, la alta burguesía y la baja burguesía viven un similar proceso de separación de fortunas que hace imposible mantener que un aprendiz o incluso un oficial o un maestro de taller pobre tenga algo que ver con un mercader enriquecido por el comercio a larga distancia de la Hansa o las ferias de Champaña y de Medina, o un médico o un letrado salidos de la universidad para entrar en la alta sociedad. Se va abriendo paso la posibilidad, antes inaudita, de que la condición social dependa más de la capacidad económica, no necesariamente ligada siempre a la tierra, que del origen familiar. Frente al mundo medieval de los tres órdenes, basado en una economía agraria y firmemente ligada a la posesión de la tierra, emerge un mundo de ciudades basado en una economía comercial. Los centros de poder se desplazan hacia los nuevos burgos. Estos reequilibrios se vieron reflejados en los campos de batalla, ya que los caballeros feudales empezaron a ser superados por el desarrollo de técnicas militares, como el arco de tiro largo, arma que los ingleses usaron para barrer a los franceses en la batalla de Agincourt en 1415, o la pica, usada por la infantería de mercenarios suizos. Es en esta época cuando aparecen los primeros ejércitos profesionales, compuestos por soldados a los que no les une un pacto de vasallaje con su señor, sino la paga. A partir del siglo XIII se registran en Occidente los primeros usos de la de pólvora, invención china extendida desde la India por los árabes, pero de forma muy discontinua. Roger Bacon la describe en 1216, y hay relatos del uso de armas de fuego en la defensa musulmana de Sevilla, 1248, y Niebla, 1262. Véase el cañón en la Edad Media. Con el tiempo, el oficio militar se envilece, devaluando las funciones de la nobleza con las de la caballería y los castillos, que quedan obsoletos. El aumento de los costes y las tácticas de batallas y asedios traerá como consecuencia el aumento del poder del rey frente a la aristocracia.
La guerra pasa a depender no de las huestes feudales, sino de los crecientes impuestos, pagados por los no privilegiados. Nuevas ideas. Las nuevas ideas religiosas, que se adaptan mejor a la forma de vida de la burguesía que a la de los privilegiados, ya estuvieron en el fermento de las herejías que se habían producido previamente, a partir del siglo XII, cátaros, valdenses, y que habían encontrado eficaz respuesta en las nuevas órdenes religiosas mendicantes, insertas en el entorno urbano. Pero en los últimos siglos medievales, el husicismo o el wyclifismo tienen una mayor proyección hacia lo que será la Reforma Protestante del siglo XVI. El milenarismo de los flagelantes convivía con el misticismo de Tomás de Kempis y con los desórdenes y corrupción de costumbres en la Iglesia que culminaron en el cisma de Occidente. Fue devastador el impacto que tuvo en la cristiandad occidental el espectáculo de 2 y hasta 3 papas excomulgándose mutuamente, y a emperadores, reyes y obispos, y con ellos a todos sus sacerdotes y fieles. Uno en la llamada cautividad de Aviñón, a la que le sometía el rey de Francia, filla aînée de l'Église, hija mayor de la Iglesia. Otro en Roma, y un tercero elegido por el Concilio de Pisa, 1409. La situación no se recondujo totalmente ni siquiera con el Concilio de Constanza, 1413, que si hubieran prosperado las tesis conciliaristas, se habría convertido en una especie de parlamento europeo supranacional, cuasi soberano y competente en toda clase de temas. Hasta la humilde Peñíscola se llegó a convertir por algún tiempo en el centro del mundo cristiano, para los escasos seguidores del Papa Luna. Los intentos de imprimir mayor racionalidad al catolicismo ya venían estando presentes desde la cumbre de la escolástica de los siglos XII y XIII, con Pedro Abelardo, Tomás de Aquino o Roger Bacon. Pero ahora esa escolástica se enfrenta a su propia crisis y cuestionamiento interno, con Guillermo de Ockham o Juan Duns Scoto. La mentalidad teocéntrica iba lentamente dando paso a una nueva antropocéntrica, en un proceso que culminará con el humanismo del siglo XV en lo que ya puede denominarse Edad Moderna. Ese cambio no se limitó únicamente a las élites intelectuales. Personalidades extravagantes, como Juana de Arco, se convierten en héroes populares, con el contrapunto de otras terribles, como Gilles de Rais, Barba Azul. La mentalidad social va alejándose del conformismo temeroso para acoger otras concepciones que implican una nueva forma de afrontar el futuro y las novedades. Como veremos más adelante, el anonimato conscientemente buscado en el que vivieron silenciosamente generaciones durante siglos y que seguirá siendo la situación de los humildes durante los siglos siguientes, da paso a la búsqueda de la fama y de la gloria personal, no solo entre los nobles, sino en todos los ámbitos sociales. Los artesanos comienzan a firmar sus productos, desde las obras de arte a las marcas artesanas, y cada vez es menos excepcional que cualquier acto de la vida deje su huella documental. Libros parroquiales, registros mercantiles, escribanos, protocolos notariales, actos jurídicos. El desafío al monopolio económico, social, político e intelectual de los privilegiados creaba lentamente nuevos espacios de poder en beneficio de los reyes, así como un lugar cada vez más amplio para la burguesía. Aunque la mayor parte de la población siguió siendo campesina, lo cierto es que el impulso y las novedades ya no provenían del castillo o el monasterio, sino de la corte y la ciudad. Entretanto, el amor cortés, procedente de la Provenza del siglo XI,
y el ideal caballeresco se revitalizaron y pasaron a convertirse en una ideología justificativa del modo de vida nobiliario, justo cuando éste empezaba a estar en cuestión, viviendo una época dorada, obviamente decadente, localizada en el período de esplendor del Ducado de Borgoña, que reflejó Johann Huizinga en su magistral El otoño de la Edad Media. El fin de la Edad Media en la península ibérica. Mientras que para el Mediterráneo oriental, el fin de la Edad Media supuso el avance imparable del Islámico Imperio Otomano, en el extremo occidental, los expansivos reinos cristianos de la península ibérica, tras un periodo de crisis y ralentización del avance secular hacia el sur, simplificaron el mapa político con la unión matrimonial de los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Los acuerdos de estos con el de Portugal, Tratado de Alcáçovas, que suponían el reparto de influencias sobre el Atlántico, y la conquista de Granada, Navarra, dividida en una guerra civil entre bandos orientados e intervenidos por franceses y aragoneses, sería anexionada en su mayor parte a la creciente monarquía católica en 1512. Medievalismo, el estudio de la Edad Media. Medievalismo es tanto la cualidad o carácter de medieval, 81, como el interés por la época y los temas medievales y su estudio, y medievalista, el especialista en estas materias. Nota 18. El descrédito de la Edad Media fue una constante durante la Edad Moderna, en la que humanismo, renacimiento, racionalismo, clasicismo e ilustración se afirman como reacciones contra ella, o más bien contra lo que entienden que significaba, o contra los rasgos de su propio presente, que intentan descalificar como pervivencias medievales. No obstante, desde fines del siglo XVI se producen interesantes recopilaciones de fuentes documentales medievales que buscan un método crítico para la ciencia histórica. El romanticismo y el nacionalismo del siglo XIX revalorizaron la Edad Media como parte de su programa estético y como reacción antiacadémica. Poesía y drama románticos, novela histórica, nacionalismo musical, ópera, además de como única posibilidad de encontrar base histórica a las emergentes naciones, pintura de historia, arquitectura historicista, sobre todo el neogótico, labor restauradora y recreadora de Eugène Viollet-le-Duc y el neomudéjar. Los abusos románticos de la ambientación medieval, exotismo, produjeron ya a mediados del siglo XIX la reacción del realismo. Otro tipo de abusos son los que dan lugar a una abundante literatura pseudohistórica que llega hasta el presente y que ha encontrado la fórmula del éxito mediático entremezclando temas esotéricos sacados de partes más o menos oscuras de la Edad Media, Archivo Secreto Vaticano, Templarios, Rosacruces, masones y el mismísimo Santo Grial. Nota 19. Algunos de ellos se vincularon al nazismo, como el alemán Otto Rahn. Por otro lado, hay abundancia de otros tipos de producciones artísticas de ficción de diversa calidad y orientación inspiradas en la Edad Media, literatura, cine, cómic. También se han desarrollado en el siglo XX otros movimientos medievalistas, un medievalismo historiográfico serio, centrado en la renovación metodológica, fundamentalmente por la incorporación de la perspectiva económica y social aportada por el materialismo histórico y la escuela de los anales, y un medievalismo popular, espectáculos medievales, más o menos genuinos, como actualización del pasado en el que la comunidad se identifica, lo que se ha venido en llamar
Memoria histórica. Contribuciones islámicas a la Europa medieval. Las contribuciones islámicas a la Europa medieval fueron numerosas, abarcando diversas áreas, tales como el arte, la arquitectura, la medicina, la agricultura, la música, el idioma, la tecnología y la religión. Entre los siglos XI y XV, Europa absorbió conocimiento de la civilización islámica y de particular importancia fue el redescubrimiento de los antiguos textos clásicos, sobre todo el trabajo del filósofo naturalista griego Aristóteles, a través de nuevas traducciones del árabe. Vías de transmisión. Existieron múltiples puntos de contacto entre Europa y los territorios islámicos durante la Edad Media. Los puntos principales de la transmisión del conocimiento islámico a Europa estaban en Sicilia y España, sobre todo en Toledo, con Gerardo de Cremona, 1114 a 1187, después de la conquista de la ciudad por los cristianos españoles en 1085. En Sicilia, después de la conquista islámica de la isla en el año 965 y su reconquista por los normandos en 1091, se desarrolló una intensa cultura árabe normanda, ejemplificada por gobernantes como Rogelio II de Sicilia, que tenía soldados, poetas y científicos islámicos en su corte. El Ceutí Muhammad al-Idrisi escribió para Rogelio el libro de los viajes agradables en tierras lejanas, o Tabula Rogeriana, uno de los grandes tratados geográficos de la Edad Media. Las cruzadas también intensificaron los intercambios entre Europa y el Levante, con las repúblicas marítimas italianas desempeñando un papel importante en estos intercambios. En el Levante, ciudades como Antioquía, culturas árabes y latinas se mezclaron. Durante los siglos XI y XII, muchos eruditos cristianos viajaron a tierras musulmanas a aprender ciencias. Ejemplos notables incluyen Leonardo Fibonacci, Adelardo de Bath y Constantino el Africano. Asimismo, desde el siglo XI hasta el siglo XIV, numerosos estudiantes europeos asistieron a centros musulmanes de educación superior para el estudio de la medicina, la filosofía, las matemáticas, cosmografía y otros temas. Transmisión de textos clásicos. Tras la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, muchos textos de la antigüedad clásica no estuvieron disponibles a los europeos. Sin embargo, en el Medio Oriente, muchos de estos textos griegos, como los de Aristóteles, fueron traducidos del griego al siríaco durante los siglos VI y VII por los monjes nestorianos, melquitas o jacobitas que vivían en Palestina, o por exiliados griegos de Atenas o de Edesa, que visitaron centros islámicos de enseñanza superior. Sin embargo, muchos de estos textos fueron conservados, traducidos y desarrollados por el mundo islámico, especialmente en los centros de aprendizaje, tales como Bagdad, donde una casa de la sabiduría, con miles de manuscritos, existía hacia el año 832. Estos textos fueron traducidos nuevamente a las lenguas europeas durante la Edad Media. Los cristianos orientales desempeñaron un papel importante en el uso de este conocimiento, especialmente a través de la escuela aristotélica cristiana de Bagdad en los siglos XI y XII. Estos textos fueron traducidos al latín en múltiples formas. Los puntos principales de transmisión del conocimiento islámico hacia Europa estaban en Sicilia y Toledo, España, con Gerardo de Cremona, 1114 a 1187. Burgundio de Pisa, muerto en 1193, descubrió en Antioquía textos de Aristóteles que se habían extraviado
y los tradujo al latín. Literatura medieval. Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV. La literatura de este tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos, concepto amplio y complejo que abarca desde los escritos más sagrados hasta los más profanos. A causa de la gran amplitud espacial y temporal de este período, se hace fácil hablar de la literatura medieval en términos generales, sin caer en simplificaciones. Por ello, es más adecuado caracterizar las obras literarias por su lugar de origen, su lenguaje o su género. Anonimato. La mayor cantidad de obras pertenecientes a la literatura medieval son anónimas. Esto no es debido únicamente a la falta de documentos de este período, sino también a que el papel que jugaban los autores en aquella época difiere considerablemente de la interpretación romántica del término en la actualidad. Los autores medievales estaban sometidos a menudo a los escritores clásicos y a los padres de la Iglesia Católica, y tendían a reescribir historias que habían oído o leído de forma embellecida, más que a crear historias nuevas. E incluso cuando creaban una nueva historia, no suele quedar claro quién era el autor, ya que atribuían ciertas ideas a otros libros de otros autores. Literatura religiosa. Los trabajos relacionados con la teología fueron el tipo de literatura dominante a lo largo de la Edad Media. El clero católico era el centro intelectual de la sociedad en esta época, razón por la que su producción literaria fue, con diferencia, la más aprovechada. Numerosos himnos de esta época han sobrevivido al paso del tiempo, tanto litúrgicos como paralitúrgicos. La liturgia en sí misma no estaba establecida, y numerosos misales competían y alegaban concepciones individuales de la misa. Ciertos estudiosos religiosos como Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino y Pierre Abelard escribieron largos tratados sobre teología y filosofía, tratando de reconciliar las enseñanzas de los autores griegos y paganos romanos con las doctrinas de la Iglesia Católica. Las hagiografías o las vidas de los santos también fueron escritas principalmente durante este período, a modo de estímulo para el devoto y de advertencia para el resto. Durante la Edad Media, la población judía residente en Europa también produjo un cierto número de escritores destacados. Maimónides, nacido en Córdoba, España, y Rashi, nacido en Troyes, Francia, son dos de los más conocidos y que más influencia tuvieron de entre los autores judíos. Literatura profana. La literatura laica en este período no fue tan productiva como la literatura religiosa, aunque gran parte del material ha sobrevivido, y poseemos hoy una gran cantidad de obras de la época, crítica con la corrupción del clero. El nacimiento de un nuevo tipo de literatura en la época medieval puede ejemplificarse en el cambio de sentido de la palabra romance, en francés, roman. Si en un principio se trató de traducir a las lenguas romances, mettre en roman, textos latinos tanto clásicos, materia antigua, o reescrituras de la Eneida, de Ovidio, Estacio y otros, como hagiografías o crónicas históricas. Al dejar de lado las fuentes clásicas e inspirarse en tradiciones orales, surgió la expresión emprendre un román, escribir, crear un romance. El nuevo sentido de la palabra como sustantivo indica la creación de un nuevo género. Las tradiciones orales mencionadas
hacen referencia a la llamada materia de Bretaña, surgida de un fondo de mitos reelaborados por la cultura normanda de habla francesa que se extendía por Francia y las Islas Británicas. Aunque el concepto de historicidad era difuso en esa época y se consideraba tan real a Edipo como a Carlomagno, las historias de los antiguos reyes bretones, junto con las leyendas que los rodeaban, no poseían la autoridad, autorictas, de la cultura clásica o la historia eclesiástica, y por tanto, los autores de la época pudieron apoderarse de esa materia y reinterpretarla más libremente. Es posible que la pequeña y mediana nobleza se adueñara de esta mitología como oposición a la cultura eclesiástica oficial, identificada con la alta nobleza. Le serviría para desarrollar los valores de la caballería, con la que se identificaba, y podría utilizarla más libremente, al no tener unos orígenes fijados. El tema del amor cortés cobró importancia en el siglo XI, especialmente en las lenguas romances, principalmente el francés, el castellano, el provenzal, el gallego y el catalán, y en las lenguas griegas, donde los cantantes ambulantes, los juglares, se ganaban la vida con sus canciones. Los escritos de los trovadores, que son los que difundían los juglares, eran conocidos como cantares de gesta y suelen ir asociados al anhelo no correspondido. Pero no siempre es así, como se puede ver en la Alborada. En Alemania, el Minnesänger continuó la tradición de los trovadores. Los trovadores eran mejor vistos en la sociedad que los juglares, pero la difusión literaria que realizaban los juglares nos permiten hoy mantener estas obras literarias. Además de los poemas épicos típicos de la tradición anglo-germánica, como el Beowulf o el Cantar de los Nibelungos, otros poemas épicos incluidos dentro de los cantares de gesta, como el Cantar de Mio Cid, el Cantar de Roldán y el Digenis Acritas, que tratan sobre la materia de Francia y las canciones acríticas respectivamente, y los amoríos corteses a la manera de la cortesía romance, que tratan sobre la materia de Bretaña y la materia de Roma, lograron alcanzar una gran popularidad. El romance cortés no se distingue únicamente de los cantares de gesta por los temas tratados, sino también por su énfasis en el amor y en el código de honor de la caballería, en lugar de centrarse en acciones de guerra. También se pueden encontrar en este período poesías políticas, especialmente a finales de la Edad Media, escritas tanto por clérigos como por escritores laicos, que utilizaban la forma del goliárdico. La literatura de viaje también fue muy popular en esta época, cuyos escritos entretenían a la sociedad con historias de fabulosas tierras, si no embellecidas, muchas veces falsas, más allá de las fronteras que la mayoría de las personas nunca habían cruzado. Cabe destacar la importancia de los peregrinajes en esa época, especialmente el de Santiago de Compostela, fuente de fábulas e historias influidas por la prominencia de los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. Literatura medieval escrita por mujeres. Aunque las mujeres en el período medieval no se encontraran en igualdad de condiciones con los hombres, de hecho, abundaban los folletos misóginos, aunque muchas sectas, como los cátaros, ofrecían derechos y un estatus mayor a la mujer. Algunas mujeres fueron capaces de utilizar su habilidad con la palabra escrita para ganar renombre. La escritura religiosa fue la opción más fácil para ellas. Las mujeres que eran posteriormente canonizadas como santas solían haber publicado sus reflexiones, sus revelaciones
y sus oraciones. La mayor parte de los conocimientos actuales acerca de las mujeres en la Edad Media han sido adquiridos a través de los trabajos llevados a cabo por monjas como Clara de Asís, Brígida de Suecia y Catalina de Siena. Sin embargo, las perspectivas religiosas de las mujeres fueron frecuentemente tachadas de poco ortodoxas por el poder establecido, y las experiencias místicas de autoras como Juliana de Norwich e Hildegard de Bingen nos dan una visión de una de las experiencias medievales, menos confortables para las instituciones que gobernaron Europa en esa época. Las mujeres también escribieron algunos textos influyentes entre los escritos laicos. Las reflexiones en el amor cortés y en la sociedad por Marie de France y Christine de Pisan continúan siendo estudiadas por sus avanzados puntos de vista de la sociedad medieval. Rasgos de la literatura medieval. Estos rasgos están relacionados con las peculiaridades del mundo medieval, la oralidad, ya que algunas de las manifestaciones literarias más importantes y destacadas de la Edad Media fueron difundidas oralmente porque eran concebidas para ello. Romances, poesía épica y obras de la lírica popular eran leídas en los monasterios ante un auditorio de peregrinos. La anonimia, que va asociada a la oralidad, pero es otro rasgo. En los inicios de la literatura, el autor que escribía las obras era irrelevante. El didactismo, que hasta el siglo XV los valores de la literatura son moralizantes y lo que pretenden es transmitir al lector unos conocimientos o educar sobre cómo deben de comportarse, sobre todo los nobles y príncipes. Este rasgo se aprecia en el Mester de Clerecía. El predominio del verso, debido a que las obras literarias de la Edad Media no se destinan a la lectura, sino a la recitación. Es por ello por lo que se prefiere el verso antes que la prosa, porque éste tiene ritmo y rima. Ello no impedirá el futuro desarrollo de la prosa. Y así, con el eco de estas palabras, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por la Noche Ilustrada. Espero que este recorrido por el conocimiento te haya brindado la paz necesaria para un descanso profundo. Antes de despedirnos, quiero recordarte que la luz de este episodio proviene de la inteligencia colectiva. La información narrada ha sido obtenida de Wikipedia, la enciclopedia libre, y está disponible para todos bajo la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. Si deseas profundizar en los detalles de este tema o explorar las referencias visuales, encontrarás el enlace directo al artículo original en las notas de este episodio. Buenas noches y buen descanso.